Hola, soy Jenny de Bernardo y te doy la bienvenida a Mitos y Leyendas de América. Hoy viajamos al desierto para descubrir la historia detrás del cactus. Una planta que, aunque parece dura y llena de espinas, guarda una leyenda de resistencia y supervivencia. También te voy a contar la historia del árbol de sal, del arrayán, del palo santo. Todos tienen historias maravillosas. Acompáñame a explorar estos fascinantes relatos. Esta es la leyenda mexicana de la flor de cactus, en una adaptación de Susana C. Otero. Los mayas se asentaban en la región boscosa de lo que hoy se conoce como Guatemala, Honduras y el actual sur de México, más precisamente en la península de Yucatán. Hace mucho, pero mucho tiempo, en la ciudad de Uxmal, vivían junto a muchos otros dos mujeres hermosas pero muy pobres y diferían de usos, costumbres y sentimientos. Una de ellas, Otzcolel, se dedicaba a las tareas de la casa. Era seria y hacendosa, siempre se ocupaba de los quehaceres domésticos con excelentes cualidades de cocinera. La otra, Xqueban, era todo lo opuesto. Ella estaba todo el día de aquí para allá, su casa era tan sencilla que no hacía falta dedicarle mucho tiempo y jamás prestaba atención al hacer la comida, cosa por la cual los chismosos la criticaban constantemente, pero ella hacía oídos sordos a los reproches y murmuraciones. Es más, cuando alguien le recriminaba por su conducta, ella respondía "macabuca", con una sonrisa. Pero, ¿qué quería decir ella con macabuca? Todos estaban intrigados hasta que un anciano reveló lo que la desobediente Xqueban quería decir. Simplemente, ¿qué me importa? Al conocer el significado en la aldea, sus vecinos se indignaron y solían gritarle "¡Mala! ¡Mala!". Ninguno supo jamás de dónde Xqueban había aprendido aquella desdeñosa respuesta. Sin embargo, los aborígenes que viven en Quisqueya, una isla muy lejana, eran los que en lengua taína lo decían a menudo cuando los culpaban sin sentido. Los delatores la veían reprobadoramente y la criticaban sin acercarse ni siquiera para conocerla, y la rechazaban despiadadamente. Sin embargo, aquella joven de aspecto descuidado pero muy hermosa no dudaba en tender su mano caritativa y cariñosa cuando algún necesitado solicitaba ayuda. Ella era capaz de dar lo poquito que tenía para calmar el hambre y la sed de quien lo solicitara. Los sacerdotes mayas curaban las heridas por medio del cabello humano. Era frecuente que Xqueban ofreciera sus trenzas y se la viera con una melena corta y lacia, porque lo había entregado para alguna curación. Las otras muchachas de la comunidad trenzaban sus cabellos, adornando sus cabezas con flores multicolores. Por eso, no era habitual ver a la joven con cortos cabellos, lo que hacía muy notoria su entrega, pero nadie la visualizaba. A raíz de todo eso, los desposeídos la amaban y nunca la criticaron por sus acciones o apariencia. Por el contrario, Otzcolel era muy dedicada a todos los quehaceres del hogar. Su casa relucía por lo limpia. Sin embargo, mientras una compartía con los indigentes, hablaba con los pájaros o jugaba con las iguanas, la otra cocinaba sin descanso, pero nunca compartió un grano de maíz con quienes lo necesitaban. Y si alguien se le acercaba,
Solía repelerlo con altanería y despotismo. Luego les gritaba: «Hablen con la mala», haciendo muecas de asco. En realidad, Utzcolel odiaba a Xqueban, le tenía envidia y por ello alimentaba las críticas y desplantes. Una mañana de primavera, cuando los rayos de sol iluminaban las matas de hierba verde, un exquisito perfume invadió la campiña. Llegó al palacio del gobernador, perfumó la pirámide del adivino y la casa de las tortugas. Ese aroma dulce y penetrante se coló por todos los rincones de la aldea y más allá. Con el correr de las lunas llamó la atención que Xqueban no estuviese merodeando por allí. Es más, pensándolo bien, hacía tiempo que nadie la veía. Unos a otros comenzaron a preguntarse qué había sido de ella. Utzcolel se rió a carcajadas y replicó como ella misma dice: «Macabuca, macabuca». Los que la extrañaban la buscaron por todas partes, recorrieron la selva, pero la joven se había perdido. Definitivamente la muchacha había partido en un vuelo eterno y ya no estaba en este mundo. Ella había muerto solita, tal vez de hambre, de soledad o de pena. La encontraron en su humilde choza mientras un grupo de iguanas le lamía las manos. Fue hallada por los pobres y mendigos, a quienes ella había auxiliado, guiados por el aroma a flores que su cuerpo exhalaba. La sepultaron debajo de su choza, y pocos días después ésta amaneció cubierta de flores, todas exquisitamente almibaradas, todas multicolores, que trepaban por paredes y techos. Los mayas entendieron que Xqueban se había transmutado en la flor de Xtaventún, cuyo perfume era tan dulce y exquisito, tal como el que la muchacha emitía. Utzcolel, al enterarse de la noticia, incrédula, adujo que eso era imposible, pero de ser eso cierto, cuando ella dejara este mundo, su cuerpo emitiría un perfume mucho más agradable, porque ella se sabía más buena, y luego admitió que para que eso sucediera faltaba mucho tiempo, porque su salud era perfecta, y rió a carcajadas. Pero el destino le jugó una mala pasada. Visitando la gran pirámide patinó y cayó escaleras abajo tan bruscamente que perdió la vida. Dicen que se convirtió en Tzakam, la flor del cactus, cuyo perfume es repelente y nauseabundo. Dicen por ahí que desde ese fatal accidente, toda persona que se acerca a la planta se pincha con gruesas espinas, tan punzantes y peligrosas como el corazón de Utzcolel, esa que mantenía su casa reluciente, pero nunca supo, ni aprendió, ni quiso darle a los demás. Cuenta la leyenda que cuando Cotaá, el dios del pueblo mocoví, creó el mundo, quiso regalarle a los hombres una planta que sirviera de alimento. Miró y observó bien la tierra. Después de mucho pensar, creó el Iobek Mapik, el árbol de sal, una especie de helecho gigante que parece una palmera. Lo esparció por las tierras donde vivían los mocovíes y así se aseguró que no les faltara alimento. Neepec, el diablo, como siempre, estaba espiando a ver qué hacía Cotaá. Cuando vio el hermoso regalo que les había hecho a los hombres, sintió
mucha envidia. Entonces se propuso destruir la planta para que no tuvieran con qué alimentarse. Pensó y pensó hasta que se le ocurrió una maldad. Se elevó por los aires y fue volando hasta unas inmensas salinas. Llenó un cántaro enorme con agua salada para arrojarlo sobre las matas y así quemarlas con el salitre. Kota conocía muy bien las maldades de Neepec. Descubrió el plan y lo esperó escondido entre las plantas. Cuando lo vio volcar el agua sobre la selva, acarició la tierra, hundió en ella sus dedos suavemente y entonces las raíces absorbieron el agua. La sal se mezcló con la savia y las hojas tomaron su sabor. Las plantas no se murieron. Los mocovíes estaban preocupados. Pensaron que habían perdido su alimento. Pero Kota les mostró que la planta no había perdido su utilidad. Como la savia ahora era salada, podían condimentar las carnes de los animales salvajes que cazaran y otros alimentos. Y Neepec tuvo que irse porque su maldad no resultó. El joven Pukasonko, desde su más tierna infancia, había conocido la vida del monte. Sabía todo lo que allí acontecía. Él vivía feliz junto a su tribu y los días pasaban tranquilos. Todos en la comunidad contribuían con el quehacer diario. Después de un duro invierno, el padre de Pukasonko enfermó y él fue nombrado cacique. Todos participaron de la ceremonia alegres porque conocían muy bien a quien ahora los dirigiría. Sabían que no los iba a defraudar. Cierto día, cuando todos se disponían a descansar, llegó un chasqui. Las noticias no eran buenas. Un grupo aguerrido estaba avanzando sobre tierras vecinas. Ellos se apropiaban de cuantas posiciones hallaban a su paso. Pukasonko dio la orden de descansar y antes de que llegara la madrugada, armó grupos encargados de defender a su gente. El plan era que algunos cuidasen la comunidad y los demás interceptasen al enemigo antes de llegar. Por la tarde, Pukasonko y un nutrido grupo partieron al encuentro del enemigo. Ellos se internaron en el monte. El cacique demostraba astucia y coraje y les daba valor a sus hombres. De repente, el temido encuentro se produjo. La pelea era muy intensa, había muchos gritos, pero no hubo bajas. Después, se hizo el silencio. Ellos creyeron haber vencido al enemigo, pero fue una emboscada. Cuando menos lo pensaron, otro grupo volvió al ataque. Gracias a Pukasonko, otra vez lograron dispersar a sus contendientes. Él los había llevado a la victoria. Al fin, todo quedó en silencio. Unos y otros juntaban a los heridos, algunos bastante lastimados, pero no había noticias del cacique. Lo hallaron al pie de un árbol robusto, sin vida, y su sangre regaba las raíces. El tronco absorbía la sangre de Pukasonko tiñendo al árbol de rojo. Ahora, la sangre del cacique, convertida en savia, circulaba por el árbol para que nadie olvidase al valeroso y fuerte Pukasonko, que nos dejó al quebracho colorado.
Cuentan que en el norte de lo que hoy es Argentina, y conocemos como provincia de Santa Fe, en medio del monte vivía una anciana, cuyo rostro apergaminado y surcado de arrugas mostraba el paso del tiempo. Sus ojos negros eran pequeños y vivaces. Parecía que el paso de los años no la hubiese afectado. Si alguien conocía el arte de curar el alma y el cuerpo, era ella. Ningún paisano del lugar desconocía que con sus hierbas y conjuros, aquella mujercita de pequeña estatura era capaz de convocar la lluvia en tiempos de sequía, o que tal vez solo una palabra suya solucionaría cualquier conflicto. Desde lejos llegaban paisanos de todas las edades en busca de aquel ranchito perdido en la inmensidad del monte. Ella no solía ser muy locuaz, pero cuando dejaba su opinión y emitía algún juicio, siempre usaba la palabra justa y precisa. Todos admiraban esa virtud. Una fría mañana de invierno llegaron hasta ella muy preocupados una pareja cargando a su pequeño hijo. El niño ardía de fiebre. La diminuta anciana observó al niño y, sin emitir palabra, preparó con presteza un brebaje con algunas hierbas. Luego, mientras los padres observaban los movimientos de la viejecita, ella tomó al niño en su regazo y sorbo a sorbo le hizo beber lo preparado, no permitiendo que la madre lo hiciera. Con el transcurso de las horas, el niño comenzó a mejorar y, como agradeciendo, con sus manitos seguía las grietas de la cara de quien amorosamente lo mecía, dándole suaves palmaditas en la espalda. Con el inexorable paso del tiempo, aquel niño se convirtió en un muchachito sano y fuerte que nunca olvidó a la anciana y no dejaba pasar mucho tiempo sin pedirle a sus padres de ir a visitarla. Ellos compartían un agradable afecto entre sí. Este muchachito prefería compartir su tiempo con la anciana india más que con los muchachos de su edad. Ella le enseñaba el poder curativo de las hierbas, el secreto de sus oraciones, cómo hacer velas de cebo y el arte de cosechar según la estación y las lunas. Además, le había enseñado a reconocer cuánto bicho vivía en el monte. La anciana disfrutaba relatándole historias de su pueblo mocoví. En fin, le enseñó a conocer y respetar la tierra y la naturaleza. Ella amaba al chico tanto como a los hijos que había perdido, y él la admiraba amorosamente con un profundo respeto maternal. Cuando el hilo de la vida llegaba a su fin y la anciana no era capaz de abandonar su lecho, presintiendo que su vida se extinguía, tomó un amuleto que llevaba siempre al cuello y, sonriendo, se lo entregó al muchachito para que su mágico poder lo protegiera hasta el último de sus días. El jovencito jamás abandonó a la mujer que tanto le había enseñado hasta dar el último suspiro. La anciana se llevó consigo el amor y la imagen de su adorado discípulo. Su muerte acongojó a todos quienes la habían conocido, y como su último deseo fue ser sepultada en el monte, toda la paisanada la acompañó en su último viaje. Al dejarle un ramo de samoú sobre su tumba, el joven rompió en un profundo y acongojado llanto. Al inclinarse, el amuleto cayó sobre la tumba, que pareció iluminarse como por arte de magia. El chico lo alzó suavemente y otra vez lo puso rodeando su cuello, creyendo que era el último misterioso mensaje de la muerte. En ese instante y sorpresivamente brotó sobre la tumba una planta que daría comienzo a un árbol muy raro, nunca visto, el chañar.
Este árbol parecía haber adquirido las virtudes de la anciana. De su madera color amarillo pueden fabricarse muebles o postes, sus semillas sirven de alimento y sus frutos, muy utilizados con fines culinarios, son procesados en forma de arrope. Se obtiene una sustancia extremadamente dulce, espesa y muy oscura, conocida medicinalmente como un antitusivo, expectorante, analgésico y antiinflamatorio que alivia el dolor de garganta y la tos. La anciana murió, pero en su lugar nos dejó el chañar para seguir con su maravillosa obra. El palo santo es una especie de planta que crece en bosques secos en gran parte de América tropical, en la costa pacífica de Sudamérica. Son árboles que alcanzan un tamaño de 4 a 10 metros de alto. Árbol de madera veteada, verdosa, cuya flor machucada es utilizada como infusión para curar males estomacales y cardíacos. La resina espinosa es utilizada por los chamanes de varias tribus sudamericanas, como la aymara, quechua, jíbaro, entre otros. La cultura manteña, machalilla, valdivia e inca utilizaban su humo y su aceite con fines terapéuticos. El aceite esencial de color amarillo claro posee un perfume de cítricos y es apropiado por sus propiedades. Se usa la corteza macerada en alcohol contra el reuma y en cocimiento como sudorífico. Se lo considera antiséptico y es eficaz contra la micosis cutánea. El humo de la combustión también es usado como repelente de mosquitos. Cuentan nuestros ancestros que en el comienzo del mundo los hombres no eran mayoría. También cuentan que el más virtuoso de los varones de este grupo se llamaba Cosacait. Este apuesto joven era admirado por todas las muchachas de la tribu, pero como no todo es perfecto, él estaba profundamente enamorado de una hermosa doncella, hija de un cacique de su comunidad, pero ella no le correspondía. Es más, con altivez y desmesura lo trataba despreciativamente. Ante tanto maltrato, Cosacait cayó enfermo, ya que se sentía incapaz de soportar tal ofensa. Los amigos y parientes veían que la vida del muchacho se extinguía irremediablemente. Día a día, las fuerzas lo abandonaban. Sus hermanos decidieron llamar al nareg, al chamán, llamado brujo por los hombres blancos. Las palabras del nareg en principio no fueron interpretadas por los familiares. Él dictaminó que Yago, el dios bueno, lo estaba transformando. La vida de Cosacait se estaba yendo irremediablemente y él lo intuyó. Entonces, como última voluntad, pidió ver a la joven. Ella se negó a verlo. Frente a esta decisión, el muchacho envió a su madre para hablar con ella. Ve y dile que no es mi deseo morir, pero Yago me quita la vida, y aunque se niegue a verme, siempre estaré cerca de ella. Con mis flores adornaré su cabeza. Si las machuca le curaré los males, seré su cama, le daré fragancia al agua que beba y le ahuyentaré los insectos que quieran molestarla. Estaré donde ella vaya y le daré cuanto pida. Es más, con Milatai, la divinidad que reina en la oscuridad de la noche, a su amor volveré. Después de estas palabras, el joven Cosacait murió. Donde fue sepultado,
creció un árbol de flores exquisitamente perfumadas. Con ellas, las muchachas adornan sus cabezas. De su madera aromada se fabrican utensilios. El humo fragante en las noches calurosas de verano es usado para atemperar la fatiga y curar algunos males. Había nacido el palo santo. Ahora vamos a hablar del pehuen. En Argentina lo conocen como araucaria, pero el nombre originario es pehuen y es nativo de Neuquén. Su hábitat abarca desde las estribaciones del Copahue hasta el lago Huechulafken. Puede alcanzar hasta los 40 metros de altura y su formato es piramidal, pero al llegar a su adultez se asemeja a una enorme sombrilla cuyas ramas punzantes y duras se arquean hacia el suelo. Su fruto es la piña y cada una de ellas almacena entre 200 y 300 piñones. Los tehuelches lo consideraban sagrado. Por aquellos días en la comarca había una escasez terrible. La hambruna afectaba especialmente a los ancianos y niños. Para detener esa realidad, los jóvenes marcharon a tierras lejanas en busca de sustento. Sin embargo, por más que buscaron y buscaron, no encontraron nada. Todos volvían con las manos vacías y el alma estrujada por el desaliento. El pueblo tehuelche moría indefectiblemente. Parecía que Nguenellén los había olvidado. Cierto día, un joven que volvía triste y desalentado, sin haber encontrado ni un bulbo de Amancay, se topó en el camino con un anciano de larga barba blanca. El desconocido interpeló al Conay y le preguntó qué hacía tan lejos de su ruca. El muchacho desolado le confió al viejecito los padecimientos que atravesaba su pueblo, a lo que agregó: y por desgracia no he encontrado nada para saciar el hambre de mi gente. ¿Es que no has visto acaso los piñones que están esparcidos por todo el suelo debajo de los pehuenes? Entonces el Coná le comentó que esos frutos del árbol sagrado eran venenosos. Pues desde ahora en adelante los recibirán como alimento, como un don de Nguenellén. Hiérvanlos para que se ablanden o tuéstenlos sobre el fuego y obtendrán un exquisito y maravilloso alimento. Júntenlo y acópienlo en barracas subterráneas y así obtendrán comida suficiente para transcurrir el invierno. Dicho esto, el anciano se despidió y siguió su camino. El joven le agradeció al anciano, juntó cuantos piñones pudo y regresó con el valioso cargamento a la comunidad. Intranquila, su ñuque, su abuela, lo esperaba y al verlo venir lo recibió alborozada. El Coná, exhausto pero feliz, fue recibido con vítores de alegría y luego relató lo acontecido. Todos entendieron que aquel anciano de larga barba blanca no era ni más ni menos que el mismísimo Nguenellén. Enseguida tostaron los frutos al fuego y todos comieron en abundancia. Desde ese día, todos los años cosechan grandes cantidades de piñones siguiendo los consejos del anciano y los guardan bajo tierra, donde los conservan todo el verano frescos y dulces, y muchas veces ha sido el único alimento del pueblo tehuelche. Además, con el tiempo aprendieron a producir una embriagadora bebida a la que llaman chagú
y que se realiza con los mejores frutos del ngillu, que es el fruto del pehuen. Dicen los abuelos sabios que desde entonces Guenechen ya no volvió más a hacerse notar en persona, pero desde esos tiempos los mayores, con las manos limpias y portando una ramita de pehuen, ruegan para que los pehuenes no mueran y los veneran como árboles sagrados. En el siglo XVII se establecieron en Argentina las misiones jesuíticas que traían la tarea de evangelizar a los nativos de esas tierras. Muchos españoles llegaron con sus familias. Se instalaron en las actuales provincias de Misiones, Corrientes, parte de Paraguay y Brasil. Los personajes que hoy nos ocupan llegaron en aquellos tiempos lejanos a tierra correntina. Una tarde de verano llegó a la misión un español de mediana estatura, ni muy viejo ni muy joven, de renegridos cabellos y carácter autoritario y altanero. Traía consigo una jovencita de escasos 16 años, cuyo nombre era Pilar. La muchacha era muy bonita, no solo por su bella figura, sino porque su renegrido cabello, tal como el de su padre, contrastaba con sus ojos profundamente azules, heredados de su difunta madre. Eso llamaba mucho la atención. La joven pronto encontró en qué ocupar su tiempo. Enseñaba a leer y a escribir a los aborígenes porque solo hablaban guaraní. No pasó mucho tiempo para que todos adoraran a la dulce y paciente Pilar. Los nativos, entre otros menesteres, se ocupaban de la agricultura y entre ellos sobresalió un joven cuyo nombre era Mbareté. El muchacho, de no más de 20 años, era esbelto y fornido. Su piel canela y ojos y cabello negro mostraban siempre una sonrisa a flor de piel que dejaba ver unos imponentes dientes blancos. Cierta tarde de primavera, cuando los árboles reverdecían y los pájaros volvían bulliciosos a sus nidos, Pilar se cruzó con Mbareté y él, sin pensarlo dos veces, le habló en perfecto castellano. Ella no pensaba que un nativo entendiese su lengua y menos que la halagara, diciéndole que era hermosa. Pilar quedó cautiva de Mbareté. Se veían a escondidas y no consideraban que las diferencias fueran insalvables. Con el transcurso de muchas lunas, él le propuso irse a vivir juntos. Ella aceptó y lo mantuvieron en secreto. Él construyó en silencio una cabaña del otro lado del río. Durante mucho tiempo después de las labores, Mbareté tomaba su canoa y remaba río abajo hasta el lugar elegido, y con esmero, cada atardecer, levantaba el nido para compartir con Pilar. Ambos jóvenes estaban felices, pero en su interior sabían que el padre de Pilar no consentiría, razón por la cual nada decían de sus encuentros amorosos y menos de la decisión que habían tomado. Llegado el otoño, los jóvenes amantes tenían todo listo y una tarde, sin decir nada, huyeron juntos. Pronto el padre se enteró de sus amores y comenzó la búsqueda. Encontrarlos le llevó mucho tiempo. Y en el transcurso de la búsqueda el padre cada vez se encolerizaba más porque no admitía que su hija, según él una dama, se relacionara con un nativo al que calificaba de indio bruto. El padre juró ponerle fin a la aventura de Pilar. Sin embargo, pasó el otoño
y el invierno, y no había noticias de la joven pareja que vivía una bella historia de amor. Mientras tanto, el español estaba cada vez más indignado. Llegando a noviembre, una expedición de cazadores a su regreso informó haber visto a la pareja del otro lado, río abajo. Su padre encabezó la búsqueda. No fue fácil acceder al lugar. Al llegar, al verlos juntos, sin mediar palabra, les apuntó y les quitó la vida a ambos. Al enterarse de lo sucedido, los sacerdotes de la misión enviaron a buscar los cuerpos para darles cristiana sepultura. Pero, como por arte de magia, los cuerpos habían desaparecido y en su lugar encontraron un nuevo árbol, fuerte y vigoroso como el mismo Embareté, de cuyas ramas crecían flores tan azules violáceas como los ojos de Pilar, y del cual afloraba un aroma fresco, suave y sensual que inundaba el ambiente y que todos llamaron jacarandá. Con estas historias aprendemos que incluso en los entornos más inhóspitos, la vida encuentra su camino. Gracias por escuchar este episodio de Mitos y Leyendas de América. No olvides seguirnos para más leyendas sobre plantas y árboles en próximos episodios. Soy Jenny de Bernardo. Hasta la próxima.